famosa reforma tributaria, o como lo indicó el ministro Carrasquilla, Ley de Solidaridad Sostenible. Es un tema que hoy en día anda en boca de todo el mundo, pero actualmente, ¿cuál es el significado de la reforma tributaria? Bueno, la reforma tributaria por definición consiste en la modificación de la estructura de uno o varios impuestos o del sistema tributario, pues con el fin de mejorar su funcionamiento para la consecuencia de sus objetivos. Pero esta reforma pretende mejorar el funcionamiento. Vamos a verlo. Bueno, empezamos con el primer punto, que es la situación actual de las finanzas públicas. El déficit fiscal preliminar para el 2020 es 7,8% del PIB, pero vamos a ver que hubieron varios ingresos, también algunos gastos. Un punto muy importante que era que la sostenibilidad fiscal desaparecería. Ellos estimaban que para poder financiar la dinámica actual del gasto público, pues era necesario elevar la recaudación en el 1,5% y reducir la evasión y ilusión por otro 1,1%. Entonces el mediano plazo que ellos conformaban era 2019 y 2031, que estamos en 2019 era del 43,8 y para el 2031 era 48,2. Entonces vemos que sin el ajuste fiscal ellos preveían que para el 2031 era el 108,4, pero con este ajuste fiscal del 1,5% del PIB ya iría a 48,2. Así como pues explican que elevaban la recaudación del 1,5% y reducían pues la evasión y ilusión por otro 1,1% del PIB. También nos hablan sobre el ingreso solidario, que es algo muy sencillo, que pues el objetivo de este ingreso solidario es garantizar un ingreso mínimo a los hogares que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema. También ellos proponen volver permanente este programa. Este ingreso solidario lo calculan con el ingreso mínimo y también con otras transferencias y los subsidios de energía, y ahí sería el ingreso solidario. Y ya pues ellos colocaron algunos como límites, como que la familia que dependa de este ingreso solidario no podría ser mayor a 6. También se fijó un límite superior a las transferencias que reciben los hogares. Pues este es como hasta el 65% del salario mínimo legal vigente, y pues un límite inferior de 80.000 pesos del conjunto de hogares. Acá estamos viendo una diapositiva en la cual esta nos muestra que por personas por hogar, cuánto sería el ingreso por personas, una en hogares en pobreza extrema y otra en hogares en pobreza. Entonces acá estamos viendo los ingresos que serían las transferencias. También hablan del fomento del empleo, que pues es un programa al impulso de la recuperación del empleo, que pues es como el subsidio de las cotizaciones de seguridad social de los nuevos empleos durante 4 años. También hablan del programa del impulso al empleo para grupos con alta incidencia de desempleo, y pues en la extensión de la PAEF, que es extender temporalmente el programa de apoyo al empleo formal. Y pues en la educación superior, que la generación E, como por ahorita el Estado, también ampliar los recursos que se destinan para cubrir hasta el 100% de la matrícula de los estudiantes en condición de vulnerabilidad. Esos son los puntos que tocan ya en cuanto a opinión. Pues en esta reforma fiscal se ve que hay pues tanto pros como contras, un poco más contras que pros. Podemos ver unas contras que son como el IVA como para alimentos básicos de la canasta familiar. No son unos productos el cual es necesario y el diario vivir de cada familia, persona. También pues me parece un poco raro, por decirlo así, el IVA en la muerte, por decirlo así, que te van a aumentar el IVA así tú te mueres por la defunción. A mí me parece un poco absurdo eso. Lo de declaración de renta, pues aumento los impuestos, unas cosas son las que pues no estoy muy de acuerdo con esta reforma. Bueno, les voy a hablar acerca de las fuentes de financiamiento. Entonces, a continuación se tienen las fuentes de financiamiento, de donde se piensan obtener los correspondientes recursos, las cuales son 3: el IVA, la renta de personas naturales y la renta de personas jurídicas.
En cuanto al IVA, pues el objetivo es incrementar el recaudo para la financiación de los programas sociales. Entonces tiene como dos componentes. El primero, la limitación de los beneficios tributarios. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta dos términos, los cuales son los bienes exentos, que son bienes gravados y dan derecho a una devolución del IVA, y los bienes excluidos, que no causan IVA y como consecuencia no tienen derecho a la devolución de este. ¿Qué pasa? Que cuando se pasan de bienes exentos a bienes excluidos, aumenta el precio de todos estos bienes. Entonces eso es lo que podemos ver en las tablas del informe, que son por ejemplo bienes como la leche, el queso, los huevos, las papas y los medicamentos, por ejemplo. Ya el segundo enfoque es que el ministro Carrasquilla quiere aumentar en 4% el recaudo, pasar de un 39% a un 43%, porque opina que pues 39% es muy poco. Pero lo que no menciona es que el bajo rendimiento de ese IVA se debe en gran parte a los gastos tributarios. Esos gastos tributarios son, por ejemplo, tratamientos tributarios preferenciales hacia negocios particulares o corporaciones, o a ciertas personas, por lo general funcionarios del Estado, que están exentas de impuestos de renta. Por ejemplo, en 2019 estas exenciones ascendieron a 17 billones. Una estimación de la compensación anticipada del IVA, una transferencia mensual de 50.000 por hogar y un aumento en la cobertura del 20% de la población más pobre a un 40% de la población. Aquí pues ya se puede observar un comparativo de ingresos por impuesto a la renta. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, las personas naturales aportan 1,2% y las personas jurídicas un 5%. En los países de la OCDE, las personas naturales aportan un 8,3% y las personas jurídicas un 3%. ¿Esto qué quiere decir? Que en los países de la OCDE las personas naturales aportan más, pues porque obviamente tienen mejores salarios y hay incentivos para fomentar, por ejemplo, emprendimientos y cosas así. Mientras que en Colombia los que más aportan son como tal las personas jurídicas, porque hacia ellos llega todo el capital, mientras que las personas naturales, como tienen salarios pues algo bajos, no se ve reflejado en el recaudo del impuesto. Tendrán que declarar renta, por ejemplo, personas que ganen más de 2.4 millones en 2022 y más de 1.6 millones en 2023. Las pensiones van a ser grabadas con 4.8 millones y se debe hacer una reforma a la manera en la que se graban las pensiones en el país, según dicen los expertos de la comisión, que porque estas son demasiado generosas y que los ricos pueden beneficiarse de este sistema mucho más, y además sospecha que hay muchas personas pobres en Colombia que no tienen pensión. El impuesto temporal y solidario a la riqueza pues grava los altos patrimonios, más de 4.865 millones, y este tributo empezará a generarse desde el 1 de enero de 2022. Ya depende también es de la unidad de valor tributaria lo que esté en ese periodo. Se proporcionan cambios al impuesto sobre dividendos. Este tributo pasará del 10% de dividendos superiores a los 10 millones al año al 15% para dividendos arriba de los 30 millones al año. La tarifa del impuesto temporal y solidario a los ingresos altos, más de 10 millones, será del 10% sobre la base gravable. Se propone un mecanismo transicional de 3 años para la nueva estructura del impuesto de renta. Entonces, para los ingresos 2022, 2023 y 2024, entonces se tienen así. Primero, personas que ganan más de 50 millones van a pagar, luego personas que ganen al año más de 35 millones y luego en el último año 2024 personas que ganen más de 30 millones anuales. Aquí en la gráfica se puede ver el impuesto de renta para un asalariado. Entonces se puede ver que, por ejemplo, personas que reciben 100 millones al año van a tener que pagar en ese lapso de años entre 7 y 10 millones aproximadamente. Ya aquí en esta pues te tiene la tarifa efectiva de la renta para un asalariado, que es digamos como el porcentaje de la carga tributaria que recae sobre los contribuyentes, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, personas que ganen pues 100 millones también van a estar tasadas digamos entre un 7 y un 10%. Ya en la parte de abajo pues se puede observar la tasa efectiva de impuestos para los más ricos. Entonces se puede evidenciar que entre más riqueza tiene una persona, menos impuestos se está pagando. Las personas jurídicas, el objetivo es preservar la competitividad del país. Entonces esto quiere decir que si una persona obtiene utilidades de 500 millones, pues le toca pagar el 24% sobre ese valor, y si sus utilidades son mayores a esos 500 millones, paga sobre este valor un 24% y sobre el resto un 30%. Va a haber una sobretasa de 3 puntos porcentuales durante 2022 y 2023, lo que quiere decir que a las personas jurídicas les toca pagar en realidad 27 y 33%. Las normas vigentes del IVA para las zonas francas pues representan una mala práctica, y estas suponen un riesgo de fraude demasiado alto. Trasladan la carga del IVA a las empresas nacionales
que venden a las sociedades de zona franca e incrementan los costos de extracción en cabeza de la DIAN. Además, dicen que se debe abolir el 4 por mil y que la comisión recomendó que se elimine el ICA y que se reemplace por otro impuesto que financia las comunidades. Aquí pues ya se tienen las fuentes y los usos, que las fuentes son el IVA, las personas naturales, las personas jurídicas y un incremento en el Sistema General de Participaciones. Y sus usos son para el Plan de Ingreso Solidario, promoción de empleo, subsidios, matrículas, promoción de cultura, compensación del IVA y un efecto neto del proyecto de ley, y estas cifras pues se encuentran en billones de pesos. Las recomendaciones en general son que el IVA se debe reducir la lista de bienes y servicios que están exentos o excluidos, aumentar impuestos a bienes que afectan la salud, aumentar la evolución del IVA y aumentar la tarifa de 5 a 10 o 12%. Ya la renta, pues que las personas naturales, reducir las deducciones y exenciones y sustituir las 7 cifras por 3, 0, 15 y 25%. En cuanto a las pensiones, gravar las pensiones con una tasa efectiva justa. Otros impuestos, en cuanto al comercio e incentivos para el campo, migrar el régimen de zonas francas al régimen general y fortalecer el desarrollo y la formalización del sector agrario. Bueno, el siguiente tema es un aspecto de carácter mundial, que son los instrumentos verdes, el medio ambiente, y qué medidas toma el gobierno para apoyar la disminución de las emisiones de cada país y su aporte para disminuir la contaminación también. En ese orden de ideas, en la reforma tributaria se plantean 6 instrumentos dentro de la redistribución de las externalidades. Estos están divididos en 2 partes. Unos son para reducir la contaminación y por otro lado están los de mejorar la inversión y el gasto público. Para reducir la contaminación se plantearon 4 instrumentos económicos. El primero es el impuesto al carbono, en el cual se va a modificar incluyendo todos los combustibles fósiles. El destino de estos recaudos va a ser para FONCLIMA. Se espera que estos recaudos sean de 1.2 billones sin transición. ¿Cuál es la afectación directa hacia el consumidor o hacia el pueblo? Que va a haber un incremento en el precio de la energía que va a equivaler a 7 pesos por kilowatt hora. En segundo lugar, el otro impuesto es el impuesto local a los vehículos o el impuesto sobre vehículos automotores. Este es con el fin de internalizar los costos de la contaminación local para tomar acciones a nivel de ciudades. Este va a tener el mismo tratamiento que tenía el impuesto planteado en la Ley 488 de 1998 y este componente captura la contaminación que depende de las características de cada vehículo. Este impuesto pasaría a sustituir lo que era el impuesto sobre vehículos automotores y el impuesto de circulación y tránsito rodamiento de vehículos del servicio público. En tercer lugar, tenemos el impuesto a los plásticos de un solo uso. Este es un movimiento que ya se ha venido aplicando en el país. Dentro de este impuesto va a incluir el plástico que se utiliza para envasar, para embalar y para empacar. Se espera que esto permita mejorar la eficiencia del uso de los materiales y la idea es gravar los plásticos de un solo uso. Recordemos que las VT son la unidad tributaria que se utiliza actualmente en Colombia y el gramo de envase van a gravar 0.0005 VTs. Por último lugar, tenemos el impuesto al consumo de plaguicidas. Con esto se espera reducir la contaminación en el suelo, ya que sabemos que el uso de plaguicidas no orgánicos puede afectar nuestro ecosistema. Va a obtener un impuesto al consumo que es del 8% y se espera con esto obtener un recaudo de 60 millones. Sin embargo, la afectación al consumidor va a ser en el precio final de venta. Solo se verá un aumento del 1% con respecto a los precios actuales. Tenemos los impuestos para mejorar la inversión y el gasto público. Esto va a ser un vehículo para canalizar recursos a proyectos orientados a cumplir los objetivos del cambio climático y del desarrollo sostenible. Este fondo va a estar vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Departamento Nacional de Planeación. Por otro lado, la última medida dentro de estos instrumentos verdes son los instrumentos para la transición energética. Esto es para crear el Fondo Único de Energía. Lo que va a hacer este fondo va a ser unificar los 4 fondos anteriores que se encargaban de brindar soluciones energéticas, especialmente para las regiones más alejadas. El proyecto se hace para evitar la dispersión de los recursos y poder brindar soluciones más centralizadas y más estructuradas. Finalmente, tenemos el ancla de la sostenibilidad fiscal. Aquí en la presentación nos muestran para finalizar unas oportunidades de mejora.
con respecto a lo que fue el planteamiento de la reforma tributaria a nivel macro, no en cuestión de propuestas en específico. Así que plantean 3 puntos de vista. El primero es que las metas de la regla fiscal dependen de variables no observables. ¿Qué provoca esto? Provoca que haya menos transparencia en la presentación de la reforma tributaria y que además se dificulte más para que el público en general lo entienda, lo cual también va a disminuir su aceptación y va a fomentar la desinformación, lo cual es lo que menos se espera, ya que la replicabilidad dentro del país puede ser de forma positiva o de forma negativa. En segundo lugar, es que la regla fiscal solo tiene metas sobre el balance fiscal y no sobre el endeudamiento. Esperar que con dinero y con la representación de lo que este va a ser, se pueda apoyar o no apoyar un proyecto. Y a pesar de que se tienen planteados los recaudos que cada una de estas propuestas puede llegar a traer al país, no se está teniendo en cuenta el endeudamiento y esto hace que los proyectos tengan menos bases y menos argumentos para llevarse a cabo. Y por último, se tiene que la regla fiscal tiene una cobertura institucional estrecha que no analiza de forma completa la solvencia del gobierno. Es de esperar que esto es una reforma tributaria para todo el país, así que debe aplicar también sobre el gobierno general, no solamente sobre las personas que están realizando la reforma tributaria, ni sobre el pueblo, sino es para todos y toca tener en cuenta lo que puede hacer el gobierno y hasta dónde éste puede llegar.